Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. Vamos a tejer a Paddington, el oso. Espero que les guste. Va a ser mi versión de Paddington. ¿O es Boddington? No, es Paddington, ¿no? Y es Paddington, Paddington, con P. Ok, voy a hacerlo en este tono. Pueden hacerlo un poquito más oscuro. Yo no tengo ese tono, pero es un poquito más oscuro. Casi nada. Este es para el cuerpo. Este es para la trompa, las plantas de los pies. El negro es para la nariz. El rojo es para el sombrero. Y el azul es para el impermeable. ¿Ok? Voy a usar estambre angorita. Ustedes pueden utilizar el que gusten. Voy a utilizar un gancho del número 3. Ahí está. De los ojos ya saben que uso botones de hongo. Pero voy a ver qué tamaño van a quedar porque no sé de qué tamaño me quede el oso. Y creo que ya. Vamos a utilizar botones negros para el impermeable. Y me parece que lleva. Creo que ya, nada más. Entonces, vamos a comenzar. Voy a tejer los brazos. Ok, miren, así quedó el bracito. Vamos a tejer el otro bracito. Vamos a comenzar con el color café. Y vamos a hacer esto. Voy a tejer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Todas las vueltas las cierro con un punto deslizado y las subo con una cadena. En donde subí la cadena, ahí empiezo el primer punto de la vuelta, que en este caso es un aumento. Vamos a tejer 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 4 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 7 vamos a hacer un punto bajo, una disminución. Perdónenme, es que se me fue un gallo. Un punto, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta, aquí ya rellené. Vean, de la vuelta 8 a la 16 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo, remato y hacemos el segundo bracito. Para mí este es el segundo brazo. Entonces, lo tejen, rematan, rellenan y ya quedaron. ¿Ok? Tejo el segundo bracito y regreso. Ok, miren, ya acabé las dos manitas. Sí, se ve una más grande que la otra. No entiendo por qué, pero es lo mismo. Ahora sí que las tejí igual. Vean. Pero pues parece ser que es ilusión óptica, que por eso veo una más grande que la otra, pero son lo mismo. Vamos a tejer las piernas. Vean, voy a utilizar los dos tonos y vamos a comenzar con el crudo, color crudo. Entonces, vamos a tejer un anillo mágico o 2 cadenas. 1, 2. En la segunda cadena vamos a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4,
5, 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a subir con una cadena y hago 6 aumentos, uno por cada punto, lo tejo, me va a dar un total de 12 puntos y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer esto. Subo con una cadena y hago un punto bajo, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 2 puntos bajos, un aumento. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo, cambiamos el color al color café que estamos haciendo el cuerpo y regreso. En la vuelta 6 vamos a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto. Vamos a tejerlo y regresamos. En la vuelta 7 a la 9 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 10 vamos a hacer una cadena, 7 disminuciones, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y hacemos 16 puntos bajos. Y nos va a dar un total de 23 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 11 vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución 3 veces. 2, 3, 4, 5 y la disminución. 3 veces y nos van a sobrar 2 puntos bajos. Los teje normal y nos va a dar un total de 20 puntos bajos. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. 4, 5, la disminución y regreso. Acuérdense, nos falta una más y sobran 2 puntos bajos, los teje normal y regreso. Ok. Pueden rellenar de una vez y de la 13. Ah, no, es cierto, la vuelta 12. Vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución, 4 veces y nos va a dar un total de 16 puntos bajos. 2, 3 y la disminución. Relleno, bueno, tejo, relleno y regreso. ¿Ok? Ok, de la vuelta 13 a la 19 vamos a tejer 16 puntos bajos en cada vuelta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Cierro la vuelta y entonces me quedan, tengo que tejer hasta la vuelta 19 punto por punto, 16 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Vean.
y ya voy rellenando. Tejo la piernita. Ay, miren, me salió mal este. Entonces siempre hago esto. Corto el pedacito malo y lo uno. Van a tejer la piernita. No vayan a rematar. Seguimos tejiendo la pierna. ¿Ok? Apenas estamos haciendo esta parte y nos faltan las dos últimas vueltas. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, terminé hasta la vuelta 19. En la vuelta 20 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución 4 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. 2, 3, 4 y la disminución. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 21 vamos a hacer una cadena y hacemos 6 disminuciones. Lo tejo y regreso. Vaya, ya tienen que estar rellenas, no tanto para que los podamos pegar al cuerpo, ¿ok? Pero sí un poco rellenas, ¿sale? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, al rematar vamos a dejar estambre, ¿ok? Rematé y dejé estambre. Entonces, ya tengo las dos piernas, los dos brazos y vamos por la cabeza. Ok, para la cabeza vamos a hacer en el tono café oscuro, o bueno, más fuerte, vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena vamos a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta es un aumento, bueno, subo con una cadena, hago un aumento en cada punto, lo tejo y son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Vamos a tejerlo y regresamos. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. 2 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4 y el aumento. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 voy a hacer 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 9 a la 19 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, ahí está.
Yo lo marco porque me pongo a ver algo mientras tejo y entonces me distraigo y ya perdí la cuenta. Entonces, de la 9 a la 19, punto por punto. O a ver, espérenme. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, no, sí. De la 9 a la 19 lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 10, 20 vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución. 4, 5, 6 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. 6 puntos bajos, una disminución y regreso. En la vuelta 21 vamos a hacer esto. Una cadena, 5 puntos bajos, una disminución 6 veces. 2, 3, 4, 5 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 22 vamos a tejer 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución y regreso. Ahí está. Ok, en la vuelta 23 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 24 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo hasta ahí. Bueno, tejo 6 veces. Vamos a rematar y regreso. ¿Ok? 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, ya quedó la cabeza. Espero que me queden las proporciones porque yo lo había calculado diferente y me salió bien pequeña la cabeza. Pero vamos a hacer el cuerpo. ¿Saben qué fue lo que pasó? Que cambié el estambre. No tengo este tono de café en cadeneta y ahí fue el problema. Bueno, para el cuerpo vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena vamos a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Cierro con un punto deslizado. Subo con una cadena y en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 3 vamos a subir con una cadena y voy a hacer un punto bajo, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento. ¿Ok? Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. 1, 2, 3 y el aumento. ¿Ok? Lo tejo
y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento. Ok, 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. En la vuelta 7, 2, 4, 6, 7, vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento. ¿Ok? 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, ahora de la vuelta 9 a la 25 vamos a tejer punto por punto. Ok, lo tejo, son 48 puntos bajos en cada vuelta. Ay, perdón, en cada vuelta y regreso. Hoy se me cerró la garganta. Ok, entonces de la 9 a la 25 punto por punto y regreso. De la vuelta 9 a la vuelta 25 para que la traducción salga bien, ¿ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, llegué a la vuelta 23, ya lo puse en el video para que no hubiera problema. Fue de la 9 a la 23 y en la 24 voy a hacer una cadena, 12 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y hago 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y hago 24 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Y me da un total de 42 puntos bajos. En la vuelta 25 voy a hacer 5 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5 y la disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Y lo relleno. En la vuelta 26 voy a hacer 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4 y la disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2, 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Voy rellenando y regreso. En la vuelta 20... A ver,
Era 24, 25, 26, 27. En la vuelta 27 voy a hacer 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces, y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Pues ya lo había hecho. A ver, creo que me perdí. Pero según yo es la vuelta 27. Son 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces y me da 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Vuelta 28. Vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Vean, se ve como curviadito aquí. Fue donde hicimos las disminuciones. En esta parte. ¿Para qué? Para que pareciera como panzoncito, miren. Así. ¿Ya vieron? Entonces queda panzoncito. Así va a ir. Entonces, termina esta vuelta. Rematamos en corto porque dejé estambre en la cabeza. Y regreso. ¿Ok? 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, miren, ya quedó. Ya nada más es cuestión de unir estas partes. Y ya quedó el cuerpecito del oso. Espero que les esté gustando. De veras que estoy haciendo cambios muy radicales para que se vea diferente el osito Paddington. Y entonces, ya me faltarían las orejitas. Y terminando ya hacemos lo que es la vestimenta. Ah, bueno, y me falta la trompa. Pero hasta aquí lo voy a dejar porque ya va a oscurecer. Necesito cubrir mis plantas. Y mañana continúo con el tutorial. Pues me emocioné y ya lo uní. No hay problema, es punto por punto. Y vean, donde están aquí las disminuciones, se ve de hecho el cuerpo que está más hacia acá. Ahí vamos a hacer esto. Voy a agarrar los brazos y los voy a... Ay. Ok. No sé por qué no dejé estambre para los brazos, pero bueno, no hay problema. Miren, ensarto, hago el nudo y entonces los parto a la mitad y lo voy a poner. Aquí están las disminuciones y lo trato de centrar en la vuelta 2 del cuello para abajo y ahí los uno. ¿Ok? Tengo que dejar en medio los 6 disminuciones que hice para que formara la pancita. Entonces, así. Vean, tengo las disminuciones y han de ser como unos 4 puntos para acá. Pero miren, así queda. A veces es mejor verlo así de reojo y que quede bien. ¿Ok? Entonces, los pego y regreso. En la vuelta 2, ahí es donde los uno. ¿Ok? Entonces, lo uno y regreso. Ahí. Y aquí, que me faltó este pedacito. Sentí como que quedó flojito aquí. Y ahí remato. Vuelvo a rematar. Y así uno el otro brazo que quede exactamente alineado a este.
del otro lado. ¿Ok? Ahí está. Lo uno y regreso. ¿Ok? Vean. Entonces, ahora voy a pegar las piernitas. Pero en esa sí dejé estambre. Entonces, vamos a alinearlas a los brazos. Así. Y más o menos por aquí. Aquí. Hago un pellizquito. Atravieso los dos de la pierna. Así. Y ya se acuerdan, voy a rodear por debajo. Vean. Aquí. Voy a hacer esto. Esto. Volteo el muñeco. Ay, así. Y pellizquito abajo. Y pellizquito arriba. ¿Ok? Así. Así. Entonces, esta tiene que ir así. Y vean. Así. Y así pegamos la otra pierna. Aquí vamos a rematar. Hago otro remate. Y ya quedó. Lo mando por otro lado. Pego así la otra piernita. Y regreso. Hay algo importante. Donde están las disminuciones, las 6 disminuciones, el piecito tiene que ir para ese lado, para adelante, ¿ok? Esta vez corrí con suerte, pero tienen que ver que las disminuciones se vean aquí y que la piernita vaya hacia el frente, ¿ok? Entonces, pego la otra y regreso. ¿Ok? Vean, ya quedó. Quedó hermoso. Entonces, vamos a ver, mañana hago las orejitas y hago el impermeable y hago el sombrero. Y ya casi terminamos el oso. ¿Ok? Ok, miren, ya hice la orejita. Entonces, voy a hacer la otra para que sepan cómo hacerla. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro la vuelta. Así, con un punto deslizado. La segunda vuelta es una cadena y voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 3 a la 5 vamos a tejer punto por punto. 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ah, van a rematar, pero dejan estambre para poderla unir a la cabeza. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, ya terminé la orejita. Y en la vuelta 2, 4, 5, entre las 5 y las 6, voy a pegar la orejita. Y que esté a la mitad del cuerpo, del brazo. Miren. ¿Ok? Entonces, 2, 4, 5, entre las 5 y las 6, 2, 4, 5, aquí. Paso por abajo, atravieso la orejita y luego paso por debajo. ¿Ok? Así.
lo uno y regreso. Miren, ya quedó. Entonces, ahora vamos a hacer la trompita. La trompita la voy a hacer en color café en beige o crudo, que le llaman. Y entonces, voy a hacer esto. Dejen, veo mis apuntes y regreso. Ok, se me había olvidado hacer el patrón de la trompa. Ok, hacemos un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena vamos a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Luego subo con una cadena y hago en la segunda vuelta 6 aumentos. Son 12 puntos bajos en total. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. En la vuelta 3, a ver, dejen jalo esto. Ay, ahí está. Ay, lo jalé muy fuerte. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento 6 veces para que nos dé un total de 18 puntos bajos. Un punto bajo, un aumento, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, 6 aumentos, 2, 3, 4, 5, 6. Y tejo 12 puntos bajos. 1, 2, no, más bien 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sí, 10 puntos bajos. Es que tengo que estar restando lo de la vuelta anterior, más lo que aumento, más lo que quito. Ok, en la vuelta 5 y 6 voy a tejer punto por punto. No hay pierde. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Ahora sí. Entonces, vamos a rematar, pero voy a dejar bastante estambre para poderlo unir a la cara. Ok, ahí. Remato. Voy a rellenar. Ahí está, espérenme. Ahí está. Relleno y regreso. Ok, miren. Voy a ponerlo. Déjenme ver la foto. Es que me baso mucho en las fotos. Y así más o menos me doy cuenta cómo está el muñequito. Ok, lo voy a pegar como en la vuelta 3, entre la 3 y la 4 del cuello para arriba. Sin moverlo voy a hacer esto. Ya lo rellené y donde están los aumentos tienen que ir arriba y centrados. ¿Ok? Así. Así. ¿Ok? Entonces. Así. Lo termino de unir y de esta parte tiene que ir como triangular. Aquí así. Tienen que darle la forma mientras lo van pegando. Entonces, así. Ok. Aquí tiene que ser como triangular. Y entonces,
lo pego y regreso. Ay, hubiéramos cosido la nariz, ¿va? Bueno, ni modo. Entonces, ahorita cosemos la nariz y la boquita. Que lo hubiéramos hecho antes de unirlo, ¿verdad? Pero aquí, así. Así. Ahí está. Entonces lo termino de unir y regreso. Si ven que les falta relleno, pónganle. Ahorita están a tiempo de ponerle. Yo al final, ya casi para terminar, es cuando le pongo más relleno. Ya que haya cosido todos los lados. Y ya es donde le pongo el relleno. Ok. Sale. Ok, miren, los ojitos sí quedaron los de 1.5 centímetros de diámetro. Pero voy a agarrar estambre negro. Y vamos a coser. Es que si pego ahorita los ojos se me van a mover porque voy a coser. Entonces, vamos a ver. Espérenme, espérenme. Ok, vamos a hacer un nudito aquí abajo. Quito los botones. Ay. Me está gustando cómo va quedando el osito. Quedó como tierno. Ok. En el centro, un poquito arriba, aquí arribita. Voy a hacer un triángulo. Ahí está, ahí. Así. Ay, 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 la patita, la patita. Ok, voy a hacer el triángulo. Miren, está el centro, una arriba y centrado. Entonces, voy a hacer esto. Luego subo un poquito a la parte, en la vuelta de arriba. Ahí. Hago lo mismo, pero trato de que agarre un pellizquito. Así. Y lo voy a ir rellenando poco a poco. ¿Ok? Así. Y entonces voy a tratar de rodear, darle forma a la nariz. Así. Y ahorita lo relleno bien, bien, bien. Vean, por ejemplo, aquí puedo hacer esto. Y así. Y aquí lo meto otra vez en medio de los dos y así le voy haciendo. ¿Ok? Ay. Así lo hacen y regreso. ¿Ok? Miren, y aquí me voy para acá.
aquí voy a hacer esto. En medio, aquí. Y lo pongo. ¿Ok? Y cuando terminen, nada más lo pasan para otro lado. ¿Ok? Ya quedó. Ahora, vamos a hacer la boquita. La boquita, yo creo que lo hacemos, ahí, denle forma. Voy a hacer un nudo aquí al final. Y lo vamos a hacer que pase por aquí, por la vuelta 2. Entonces, no tan grande, así más o menos. Ok. Y me voy en medio. Y lo meto ahí mismo. Y lo mando a otro lado. Vean. Ya quedó. Ok. Ahora, vamos a pegar los ojitos. Esos van a ir a un costado. Ay. Por el frío se me está congelando el silicón. Ahí está. A ver si queda, porque veas que sí se congeló. Ahí está. Entonces, vamos a pegarlos aquí. Vean que el nivel del botón quede en la rayita donde termina la nariz. Ay, sí se congeló. A ver, espérenme. Me está costando mucho. Ok. A ver. Es que aquí donde yo vivo, la zona es muy fría. Entonces, sí se congelan las cosas. Aquí. Aquí. Ahí está. Lo dejo así 5 o 10 segundos y regreso. Ok, miren, ya quedó. Bueno, más o menos, ¿no? Pero vamos a hacer el gorro. ¿Por qué le saco al impermeable? Es que es la parte más difícil del muñeco. Porque hay que tomar medidas y ver cómo le va quedando el impermeable. Ok, para el sombrero vamos a utilizar el color rojo. Espérenme, es que estoy viendo mis apuntes. Y vamos a hacer esto. Una cadena, un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Jalo. En la segunda vuelta subo con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Los tejo y regreso.
2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, así. Lo tejo, son 48 puntos bajos y regreso. Ok, de la vuelta 10 a la 14 vamos a tejer punto por punto. Pero ahora tomamos todo el punto completo. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 15 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No importa que se queden incompletos en el último o no sé, pero es 2 puntos bajos, un aumento. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Esta vez no quiero que se marque como aquí. Quiero que se vea parejito y poder doblar el sombrero. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. En la vuelta 16 vamos a tejer 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 17 a la 20 voy a tejer punto por punto. No hay pierde. No necesitan contar los puntos. Ya nada más son punto por punto. Lo tejemos y regreso. Para ver si ya quedó el tamaño ideal para el sombrero. ¿Ok? Entonces lo tejemos y regreso. Ok, miren, ya quedó, se ve hermoso, ¿no? Espero, ya entonces llegamos a la vuelta 20 y ya quedó. Ahora, vamos con lo difícil, que es el impermeable. Ok, vamos a hacer 34 puntos bajos más una para el impermeable. Y vamos a hacer, ya le había hecho la 1. Ok, vamos a tejer a partir de la segunda cadena 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Voy a tejer un aumento. ¿Ok? Voy a marcar la mitad del aumento, en medio del aumento. Tejo otra vez 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y tejo un aumento. Lo vuelvo a marcar. Ay, espérame, es que el frío es el que... 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 y un aumento. Ok. Y lo marco. Luego tejo 5 puntos bajos. 1. Ay, espérenme. Dejen deshago porque se atoró. Ahí está. Tejo 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento. Lo marco. Ahí está. Y faltan los 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Ok. Entonces, la segunda vuelta vamos a tejer lo mismo. De la 2 a la 8, lo mismo. Pero en donde están las marcas, vamos a hacer un aumento. No estoy contando. Vean, por eso pongo las marcas, para no contar. En la marca hago un aumento. Aquí. Entonces, ¿qué hago? Subo la marca y otra vez. En donde hay marca, hago aumento y lo subo. Subo el marcador. ¿Ok? Y así me evito el estar contando. Vean, aquí vamos a hacer un aumento. Quito la marca, la subo y lo pongo en medio del aumento. Así lo vamos a hacer de la vuelta 2 a la 8 y regreso. ¿Ok? Ok, miren, ya llegué a la vuelta 8 y en la vuelta 9 vamos a hacer esto. Voy a tejer un punto y voy a ir hasta la primera marca, punto por punto. Hago una cadena para subir cada vuelta, ¿eh? Entonces, punto por punto hasta la primera marca. Así. Aquí. Quito la marca y me voy hasta acá, a la segunda marca. Y sigo tejiendo punto por punto. Quito la marca. Y me voy hasta la otra marca. Así. Espero que les gusten mis tutoriales, que compartan y se suscriban a ellos. Me ayudaría muchísimo que aunque no hicieran el amigurumi, que vieran mi video. Eso me ayudaría muchísimo para poder comprar más material. Porque la verdad sí a veces me veo bien apretada. Pero ojalá me puedas ayudar viendo mis tutoriales para que yo tenga dinero para poder comprar material y hacer más tutoriales. Vean, llegué a la otra marca y me voy a la otra marca. ¿Ok? Quito el marcador y hago eso. ¿Ok? Entonces, ya quedó la vuelta 9. Termino punto por punto. Ahí está. Puede variar un poquito en cuestión del tamaño por el estambre, porque salió un poquito grueso, entonces ahí sí vayan tanteándole, pero tiene que ser igual. Tiene que salirles porque realmente lo hice un poquito más grande. Ahora, de la vuelta 10 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento.
lo tejo y regreso hasta donde lleguen. No cuenten, hasta donde lleguen, tejan y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 11, sí es 11, ¿verdad? Sí. Voy a tejer de la 11 a la, ¿qué será? 16. Vamos a tejer de la 11 a la 16 punto por punto y vemos si ya llegamos a la altura que necesito. ¿Ok? Entonces, marco la vuelta 11 y de la 11 a la 16, no, pero espérame, son 5 vueltas. A ver, es este pedazo. A ver, vamos a medir. Más fácil. Porque si no, o sea, va a quedar mal y corto y ahí está. Ok. A ver. Si lo pongo aquí, va a ser 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 vueltas más. Entonces serían de la 11 a la 22, punto por punto. Sí, mejor. De la 11 a la 22, punto por punto, pero es que saben que, ay, ¿y para qué lo quite? No. De la 11, 2, 4. No, sí, de la 11 a la 15 voy a medir otra vez. ¿Saben por qué? Porque está más panzoncito. Entonces tenemos que hacer otro aumento. Entonces, de la 11 a la 15 tejo punto por punto y regreso. Y ya vemos si le sigo a la 22 o le hago un aumento. ¿Ok? Entonces, tejemos punto por punto y regreso. Ok. No, miren, sí queda bien. Entonces, vamos a seguir de la vuelta 16 a la 20. A ver. 2, 4, 6, 8. 10. 10 más a la 25. Bueno, voy a tejer a la 20 y vamos a ir así. De hecho, yo, miren, lo voy a tejer hasta donde llegue y mejor hacemos esto. Yo les dejo en el video hasta qué vuelta es y ya se evitan el estar esperándome a ver hasta qué vuelta es, ¿ok? Entonces, ahorita ya vi que sí le queda y voy a dejarles aquí hasta qué vuelta. Al principio les pongo que hasta qué vuelta es. Y me faltó que vamos a tejer tiritas aquí para el abrigo en color café oscuro, que no lo había pedido. Pero lo voy a poner también en el video y entonces lo tejo y regreso. Ok, miren, vamos a hacer la manga y luego hacemos este adornito que lleva el abrigo. Ok, entonces voy a hacer una orejita. Es una cadena y la jalo. Y vamos a montar aquí, en este. El número que les salga de este lado les tiene que salir del otro lado. En el otro me salieron 16 puntos bajos. Entonces hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Ay, espérenme. Va un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16. Y en el otro me salió 16. Bueno, voy a hacerle de 17, pero a ver si no. No creo que se note mucho porque es un solo punto, pero a ver. Según yo son 16. Ah, ya sé qué puedo hacer. Ok. Me voy a brincar uno, pero en la segunda vuelta subo con una cadena y hago 17 puntos bajos. En mi caso voy a hacer 16, pero si a ustedes les sale 17, está bien, ¿eh? Lo que pasa que a mí yo hice con 16 puntos bajos esta manga, según yo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ah, no, 17. Sí, son 17. Había contado mal. Entonces, espéreme. No, sí son 17. Ok. Ay. Qué bueno que conté. Entonces, vamos a hacer 17 puntos bajos. Entonces, ¿por qué anoté 16? Bueno, ahorita lo corrijo. Son 17 puntos bajos en cada vuelta, de la 2 a la vuelta 8. Subo con una cadena y cierro la vuelta con un punto deslizado. Entonces sí son 17. Sirve que anoto bien mi patrón. Pero si a ustedes les sale más, no se preocupen. Salen más, sí, pero nada más que coincida este con este. ¿Ok? El mismo número tiene que ir de una manga con la otra. Ya decía yo que como no me salió igual. Ok, entonces lo tejo y regreso. Van a rematar y les va a quedar así. Entonces, hacen lo mismo en la otra manguita. Entonces, y regreso para explicarles cómo hago esto. En este caso, yo ocupé este tipo de botón. Pero si ustedes no tienen este tipo de botón, ocupen el que sea y que quede uno aquí y el otro acá. Pero eso es proporcional al tamaño. Traten de que sea un tamaño proporcional y lleva unas bolsitas. Entonces, me falta la de este lado. Termino la manga primero y luego regreso a este detalle y luego a la bolsita. Ay, perdonen, no sé qué pasó, que no me grabó lo que hice. Nada más es hacer una tirita de 10 puntos bajos, de 10 cadenas, y a partir de la cuarta cadena vamos a hacer 7 puntos bajos. Lo cosemos a este lado y aquí cosemos, o sea, aquí sí cosemos el botón con la tirita. ¿Por qué la hice más corta? Porque vi que esta quedó muy larga y quedaba mejor corta. Entonces, ahorita voy a coser el botón de este lado que coincida con el del otro lado y con este. ¿Ok? Pero lo voy a coser con hilo y aguja del otro tipo de hilo, el normal para coser a máquina. Y ok, lo coso normal. Y entonces, perdonen que no se grabara, no sé qué pasó. Y ahorita me di cuenta, porque volteé y ya no estaba grabando. Dije, ¡ay! Son de los detalles que digo, ay, ¿por qué me pasa? Porque sí le apreté para grabar, pero como que se atarantó el video, el celular. Como que ya está muy pesado el video. Y entonces voy a ensartar. Y me acuerdo mucho que decía mi abuelita, ensarta sin ver. Y sí, siempre ensarto sin ver. Y sí lo logro ensartar. Ok, entonces hago esto. Por ejemplo, paso por abajo. Ahí está. Ay, se fue. Lo paso.
y por acá. Y lo paso varias veces para que no haya problema. ¿Oye? Entonces, ya más me faltaría hacer la bolsita y la cachucha de atrás. Ahorita les explico. La bolsita nada más hay que hacer un cuadrito de 6 cadenas más una y tejer 6 puntos bajos, 5 vueltas. Ahí está. Vean, ya quedó. Y entonces, en las 3 cadenitas que quedaron sueltas, ahí va a entrar el botón. Si tienen el otro botón, también dejen las 3 cadenas, o si quieren dejar más cadenitas, ahorita lo pongo, para que entre el botón, ¿ok? Luego, el bolsillo. El bolsillo lo vamos a hacer así. Voy a hacer 7 cadenas, bueno, 6 cadenas más una, 4, 5, 6 más una. A partir de la segunda cadena tejo 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y 6. Giro el tejido. Ahí está. Giro el tejido, subo con una cadena y hago de la vuelta 2 a la 5, punto por punto, y me va a salir un cuadrito. Y nada más hay que coserlo por 3 lados. Lo coso y regreso. Lo pegué en la vuelta 1, 5, entre las 5 y las 6 quedó, pero eso es al gusto. Ahora sí que si ustedes los quieren más arriba, o eso sí es al gusto. Entonces, hago el cuadrito, lo pego y regreso. Nada más lo voy a pegar como en forma de U. O sea, este lado, y este. Y lo dejo libre, miren, para que sea el bolsillito. ¿Ok? Ok, ya quedó. Las 2 bolsitas, los 2 adornos. ¿Qué nos falta? Aquí. Vamos a hacer otra orejita, que es una cadena y jalo sin soltar las puntas. Y voy a hacer esto. Sí. Empiezo, tengo de frente el abriguito, empiezo del lado derecho. ¿Ven estas cadenitas que se ven aquí? Voy a hacer, jalo y hago un punto, una cadena, y ahí hago un aumento. Ok, había hecho la tirita de la primera vuelta, punto por aumento por aumento por punto, pero no me quedó muy grande. Entonces voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento, ¿ok? En cada cadenita, miren. Lo voy a dejar especificado en el video, porque les pongo que es punto por punto, pero no. Ahora sí que quedó 2 puntos, una cadena, un aumento, perdónenme. 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Y luego ya siguen la indicación que les había dado de la vuelta 2 a la vuelta 12. Que eso también voy a ver si se cumple. Si no, aquí les dejo a qué vuelta fue. Nada más va a ser adorno. No creo que se pueda ponérselo al oso porque va a quedar muy grande si se lo pongo al osito. Entonces, lo voy a hacer nada más como adorno. Pero ahorita veo cómo edito esta parte. ¿Ok? Así.
y ya quedó. Entonces, de la vuelta 2 a la 12, dejo punto por punto. Ok, miren, ya llegué a las 12 vueltas y lo que voy a hacer aquí es esto. Voy donde rematé, doblé así, la esquinita. Está así, ¿no? Doblé la esquinita así y a donde llegue. Y agarro un pedacito de abajo y otro de arriba. Así. Y así recorro los 12 vueltas que doblé, porque están de acuerdo que son los 12 vueltas. Les digo que nada más iba a ser el adorno, como la pantomima de que sí es una gorrita, pero no la voy a usar para el osito. Entonces nada más es el adorno. Y ahora sí, creo que ya terminé. Es que oscurece muy temprano, como es, bueno, todavía no es invierno, pero está oscureciendo más temprano. Entonces por eso uso lámpara. Ok. Y ya quedó. Ya quedó, vean, es Paddington del cuento británico. Espero que les haya gustado. Mide 30 centímetros de alto. El tono del oso, yo lo vi en este tono, pero si a ustedes les gustan cambiar el tono, no hay problema. Me quedó muy tierno, la verdad me encantó. Y espero que a ustedes también, que me regalen un lindo comentario. Eso ayuda mucho a mi canal y que YouTube me recomiende. Y una manita arriba. Espero que les guste. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.